Tenemos nuestro estudio completamente lleno. Les recuerdo que además pueden seguir esta tertulia tanto en directo por la radio como en nuestro Facebook y vernos las caras, ya de paso. Y hoy tenemos que saludar, pues vamos en orden de derecha a izquierda, para que a mí no se me complique la cosa. Tenemos a José Miguel Toro, buenos días. Hola, buenos días. A su lado está, que no la había visto, no había conocido yo hasta hoy, Joaquín Martínez, lo diré, Campillo. ¿Verdad? Sí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Leticia Fernández en el puesto número 3. Buenos días. Ahora, a su lado tenemos a Alejandro Blanco. Buenos días, Alejandro. Muy buenas. Y por último, y no menos importante, Sergio Sala, que lo tengo aquí, que apenas le puedo ver. Buenos días, Sergio. Muy buenos días. Bueno, pues antes de comenzar, a mí me gustaría, porque sabéis que los temas que tenemos preparados, el primero de todos es ese encuentro de todo el turismo nacional e internacional que se está llevando a cabo en Madrid en estos momentos, en Fitur 2026. ¿Qué ocurre? Que Torrevieja no falta nunca a su cita. Y hace breves instantes, lo habrán escuchado nuestros amigos, hemos tenido al alcalde de Torrevieja vía telefónica, puesto que está en Madrid, donde nos ha contado algunas de las actividades y algunas de las cosas que se están preparando en Torrevieja con motivo de Fitur, las cosas que se han presentado, pero además nos ha adelantado algo que a mí me apetece mucho volver a compartirlo y de paso exponerlo para que la mesa de tertulia lo pueda escuchar. Vamos a escuchar al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Pues justo al lado del bahía hay una edificación, un edificio en desuso que va a ser derribado y ahí se va a levantar un hotel de 4 estrellas superiores de la cadena Eurostar con entre 80 y 90 habitaciones. Una apuesta decidida por la ciudad que estoy muy orgulloso de haber conseguido y que creo que nos debe hacer sentir muy satisfechos. Y en paralelo también hay otra cadena muy importante de la Comunidad Valenciana, el grupo SH Hoteles, que ha adquirido a través del grupo Serrano de Construcción el Hotel Masa y el Hotel Jet Club, y también en breve vamos a conseguir la licencia de reforma integral porque van no solo a instalar y a ampliar la oferta de habitaciones, sino que van a pasar de 3 a 4 estrellas también, con lo cual la ciudad de Torrevieja con esta apuesta pasaremos a tener 4 alojamientos turísticos de 4 estrellas que nos eleva mucho más el nivel turístico, y eso es algo que, por ejemplo, el sector aquí desde ayer está recibiendo con los brazos abiertos, y para nosotros también es muy importante esa apuesta porque sabéis que cada vez que hablamos de turismo deportivo o de turismo de naturaleza, otra serie de productos turísticos que no son de la temporada alta, que no son del verano, necesitamos tener y contar con más plazas de alojamiento en ese ámbito. Bueno, pues aquí en esta misma tertulia hemos hablado alguna vez de la necesidad de que Torrevieja desestacionalice el turismo y que no solo sea para el verano. Parece que se está trabajando en eso. Os resumo, Torrevieja exhibe en Fitur una estrategia de promoción centrada en el estilo de vida, la cultura, la música y la transformación urbana. Es el primer tema que me gustaría que abriera el debate. Si te parece, José Miguel, como es habitual, empezamos por ese expuesto. Bien, pues yo, buenos días en primer lugar, y lo que me ha llamado la atención y en fin, lo considero una noticia muy positiva para Torrevieja, porque es cierto que el turismo de hotel es diferente al turismo residencial. El turismo de hotel es más dinámico, reside menos tiempo en Torrevieja o a donde quiera que vaya, necesita menos necesidades de servicios. Estamos hablando de sanidad, estamos hablando de hostelería, estamos hablando de todo eso, y como digo, pues lógicamente se gasta más si vienes 3 días que si vienes 3 semanas. Indudablemente creo que es una buena noticia, son cadenas importantes y son hoteles, pues tanto que ha nombrado Joyce Club como el de Masa Internacional, están situados en unos lugares muy bonitos en la costa torrevejense, y creo que es algo que era necesario, que necesitamos ese movimiento continuo como las olas del mar en el turismo torrevejense. Joaquín, ¿qué te ha parecido? Bueno, creo que es una gran noticia. Personalmente siempre he abogado porque Torrevieja tenga esa dualidad de turismo residencial y turismo de hotel. Creo que eso puede resolver parte de los problemas de la ciudad, y además eso hace, como bien ha dicho José Miguel, que haya una
La palabra es a mí me que cuesta que no sea solo en verano. Que no estemos solo en verano los que Correcto. estamos. Entonces eso sería una gran oportunidad. Yo siempre he creído en eso, que es una cosa que compensará siempre a la ciudad y que será motivo de que vengan otras cadenas hoteleras, porque el hotel llama al hotel, y el ejemplo es Benidorm. Sí, sí. Y para mí es una gran oportunidad. Enhorabuena, le doy la enhorabuena al alcalde. Creo que ha hecho un buen trabajo, y en este tema creo que se está haciendo un buen trabajo. Leticia, parece que era una reivindicación clásica, histórica, que haya más hoteles en Torrevieja. Lo hemos oído de palabras de primera mano del alcalde. ¿Qué te parece esta noticia? Que de hecho hemos dado en exclusiva en Torrevieja Radio, hay que decirlo. ¿Qué valoración puedes hacer al respecto? Que por fin ha llegado, ¿no? Que por fin todo lo que se pedía y por fin lo que se necesitaba para Torrevieja y para el turismo, que por fin ha llegado. Nunca es tarde si la dicha es buena. Muy bien, me parece muy bien. Muy bien, hay que levantar a Torrevieja desde no solamente el turismo de segunda vivienda que tenemos aquí, ¿no? Hay que levantar el turismo desde otros puntos, ¿no? Que lo que es el turismo ese que viene de 3 días, como ha dicho José Miguel, de 3 días, y que no le haga falta tanta infraestructura, porque es el otro contrapunto que tenemos, pero Ajá. Está bien. Todo lo que sea mejorar la ciudad me parece bien. Pues parece que es unánime, Alejandro. No sé si tienes algo más que añadir, o Sergio también. Sí. Yo imagino que estáis contentos en principio con la noticia. Sí, me sorprende y me alegra y me emociona que todos estemos de acuerdo en un tema, porque la verdad es que es así. No es una cuestión de repentina, es una evolución que yo creo que lo llevamos viendo todos desde hace mucho tiempo, que era necesario. No creo que el sistema de turismo que tenemos en la actualidad esté agotado, sino que va a convivir con el nuevo, y que creo que es muy positivo, aunque está ahí la guerra con nuestros vecinos de Benidorm, como bien apunta, porque eso es lo que va a suceder, pero me parece genial, y yo creo que tiene muchas más posibilidades nuestro municipio que el de Benidorm, tanto por tamaño y por todo en general, para que efectivamente puedan convivir los dos y que sea una fuente económica nueva a aportar al municipio. Eso, estamos viviendo momentos muy intensos, que hay que tener también mucho cuidado y mucha precaución, que es lo que le digo a Eduardo en este caso, yo en el sistema, en el sentido de que turismo de hotel chapó, aumento de población en 100 no sé cuántos mil también, construcción está en su top de temporada también, y todo esto hay que tenerlo previsto de cara a un futuro no muy lejano, porque que será también un poco el hándicap, ¿no? Los pequeños problemillas que podamos tener de transporte, servicios, claro, es eso. Para el aumento. Pero por lo demás, que tiemble Benidorm. La nueva Groenlandia de la Comunidad Valenciana. Vamos a por vosotros. Sergio, antes de decir, evidentemente, la noticia que acabamos de dar, yo también quería ya continuar contigo y que me cuentes, además, qué te parece la propuesta que está llevando Torrevieja de vida, cultura, la música, la transformación urbana, teniendo en cuenta que hay algunos puntos de Torrevieja pues que todavía se necesita trabajar mucho más en ello. Entonces, volvemos a hacer la ronda contraria acerca de Fitur, pero lo primero, los hoteles de Torrevieja, ¿qué te ha parecido? Sí, bueno, precisamente creo que con la oferta tanto musical, cultural que está viendo Torrevieja, así como deportiva, creo que desde hace unos años hacia aquí se ha apostado mucho por tener unas instalaciones deportivas mejores, por tener una agenda cultural que sea, referente, ya no sé si a nivel provincial o a nivel supramunicipal, seguro. Al final, todo esto que se está planteando, pienso mucho en la parte deportiva. La parte deportiva necesitaba hoteles. Nosotros tenemos unas instalaciones, tenemos unos equipos que vienen en invierno, equipos del extranjero que vienen a usar nuestras instalaciones, a torneos, competiciones. Ya no nuestras instalaciones, tenemos el Club Náutico, tenemos diferentes puntos de Torrevieja donde hay un turismo deportivo. Yo es que tampoco lo entiendo como turismo como tal, sino son equipos, son clubes, son organizaciones del extranjero que vienen aquí a disfrutar de nuestro buen tiempo y de las posibilidades que tiene nuestra ciudad.
y había una carencia muy importante en hoteles. Estos equipos, estos clubes, a lo mejor se iban a otros hoteles que todos conocemos de la Vega Baja, de alrededores, y al final es dinero que estamos perdiendo. Yo me alegro muchísimo de que se pueda, de que ya podamos ofrecer ese servicio. Por otro lado, no lo hemos señalado, pero el anuncio del edificio en primera línea que va a pasar a ser un hotel, yo me alegro porque es un edificio que se encontraba en estado ruinoso y... Ese era... Sí, a Alejandro que está preguntando. Es el edificio perdido, que hubo ya un hotel. Justo al lado de donde estaba el restaurante Bahía. Exactamente, sí. Ahí ya hubo Hotel Berlín arriba del todo. Aquí en el paseo. Claro, claro, me alegro. Claro, yo a lo mejor no había nacido. Pero nos acaba de llamar viejos a todos, pero de una manera muy... lo desconocía. Menos a mí, es verdad, yo también soy joven, porque tampoco lo conocí. Es un edificio que se encuentra en estado ruinoso desde hace muchísimos años. Y es una muestra más de que también todas estas inversiones que se están haciendo en toda la zona portuaria de Torrevieja van a servir para dinamizar y cambiar el centro del pueblo, como decimos todos. A eso además habría que añadir una cosa que a mí también personalmente me satisface, porque oye, yo cuando veo que se mueve, cuando salgo de viaje y veo que los centros históricos de las ciudades tienen vida, pues a mí me entristece un poquito cuando veo que el nuestro no la tiene de esa forma. Y entonces creo que, aunque no sea del tema, pero ahora que hemos hablado de las instalaciones del puerto, del hotel en primera línea, en el paseo, el edificio de la plaza, eso creo que va a dinamizar bastante, sobre todo el tema de la hostelería y, por supuesto, comercios de los alrededores, centro de Torrevieja. Y un poco el comentario que ha hecho de que sí, hay zonas que se están transformando en Torrevieja cuando también hay otras que quizás necesitan también inversión. Sí. Bueno, yo creo que las dos cosas tienen que ir en paralelo. No hay que decir, no voy a desarrollar el puerto de Torrevieja y a cambio asfalto todas las urbanizaciones. O sea, creo que al final se tiene que ir en paralelo. Se están sacando por un lado contratos de reasfaltado, yo no sé cuántos miles de metros cuadrados se llevan, arreglar aceras. Sabemos que hay zonas de Torrevieja muy degradadas y se está invirtiendo en ello. Ahora uno de los últimos anuncios fue la intervención que se va a hacer en una zona de las Torretas, no sé exactamente de dónde era, sí. Pero bueno, es que tiene que ir en paralelo, no sé yo veo bien tanto la transformación como exigir, y los barrios que se exija que se les cuide. Claro. Una de las reivindicaciones, me vais a permitir, es que no va a la misma velocidad. Las reivindicaciones de las urbanizaciones y las afueras, y entonces, bueno, pues eso se sigue reivindicando, pero en Fitur se está presentando, evidentemente, la cara que vamos a mostrar. ¿Creéis que va por buen camino estas Bueno, para mí hay un tema fundamental que yo siempre aquí lo expongo, y es el tema de ordenación del territorio. Sé que soy insistente, Sergio lo sabe bien. ¿Por qué? Porque es lo que me preocupa. Es un tema que me preocupa profundamente, porque sin una ordenación del territorio en esta ciudad, que tiene un urbanismo complicado, muy complicado, porque se optó por una forma de urbanizar la ciudad que en principio podía ser hasta positiva y podía ser buena, pero ahora tenemos una ciudad diseminada, muy diseminada, y esto hace que los servicios sean costosos, sean difíciles, que además la comunicación entre unas zonas y otras zonas sea terriblemente complicada, y después tenemos un hándicap muy importante para el tema hotelero, ya que, como bien decía Alejandro, tiembla Benidorm, pero claro, Benidorm tiene en la puerta de su casa tiene la autovía, y eso hace mucho. Eso hace mucho porque lo que es el corredor mediterráneo de carretera es muy importante, y si eso está bien comunicado y tal. Nosotros adolecemos de que no tenemos esas vías de comunicaciones bien dadas, que son muy importantes para el tema hotelero, no tanto para el tema residencial, pero sí para el tema hotelero.
Y después, yo siempre reivindicaré y vuelvo a reivindicar siempre una estación de autobuses. Ya que es de verdad, ahora pasaba por la estación de autobuses y de verdad te digo, me da vergüenza. Tengo vergüenza de esa estación de autobuses. Y yo que suelo coger el autobús cuando puedo, aunque soy muy de coche, pero suelo coger el autobús cuando puedo porque considero que es una forma de comunicarme por medio de una forma pública, de algo que además hace que todos participemos de lo que es el gasto de gasoil y todo este tema. Entonces a mí me interesa mucho eso. Resulta que cuando vas allí, primero está mal ubicado, es ruinoso, se ha convertido en el sitio donde pernoctan y viven personas que en esta ciudad también es verdad que no hay un sitio donde la gente que no tiene, que desgraciadamente no tiene posibilidad de dormir y tal, se ha convertido en un sitio donde allí están. Y no obstante esos generales en toda España, sí, aunque la estación sea nueva, ¿eh? Sí, pero sí te digo una cosa, yo te digo una cosa, mira, pero tienes razón, pero muchas de esas personas, aunque lo ofrezcan, no quieren. Perdóname, pero yo pongo ejemplos como el ejemplo de Murcia, por ejemplo, que aquello se había convertido en un lugar inhóspito y tras la estación de autobuses, y actualmente la estación de autobuses ya es una cosa que no es el refugio de estas personas, que desgraciadamente no... Y hay que ofrecerle estos sitios, esto sería otro tema de debate. Pero bueno, para mí, la comunicación y después, internamente, cómo esto se va a implementar. Por ejemplo, el sitio donde muy bien trabaja Sergio, que para mí es un lugar que puede ser espectacular, pero está en el centro y cómo van a llegar allí, cómo vas a salir de allí. Todo eso para mí es un tema preocupante. A mí el territorio me preocupa mucho porque eso hace que una ciudad pueda expandirse. Me preocupa la Nacional 332, me preocupa la CV95, me preocupa mucho las comunicaciones por Torrevieja, porque si bien el alcalde ha hecho un buen trabajo buscando gente y diversificando nuestra posibilidad y nuestra marca, pero hay que luchar por las buenas comunicaciones, porque también, fijaros una cosa, cuando uno va por la mañana, yo que me dirijo bastante a Alicante y tal, va por la mañana e intenta y ve lo que en la autovía, la entrada, el ramal de entrada a Torrevieja, eso es un embudo que no hay quien entre, o sea, de verdad, sí. Sí, un embudo. ¿A qué altura? Ya. ¿Qué entrada? La entrada norte. Sí, Torrevieja Norte, sí, exacto. Sí. Bueno, es verdad. Es impresionante. 3 y 4 kilómetros. El otro día había 4 kilómetros de gente de retenciones. Sí, las hay, sí. Hay que ponerte en el arcén para que no te coma el que viene detrás. Claro, entonces, de verdad, yo le pido a quien sea, a quien corresponda, a quien que estudien el territorio, que estudien las comunicaciones, porque eso será la posibilidad de que Torrevieja sea cada vez más grande y, aparte de la maravillosa ciudad que tenemos, sea cada vez más grande y más posible. O sea, esto... Y que quiten el peaje, ese trocito, porque mucho de ellos que seguramente... que queda en toda España. No, pero que además eso es el problema. Parte de esos kilómetros que ven a punta, que es verdad, yo me he quedado muerto también. Bueno, yo no lo sabía hasta hace poco que vine y me dio un susto tremendo porque un accidente. Yo pensaba que era un accidente, ¿no? Un accidente, ¿no? Pues no la había visto Era nunca. una barbaridad. Yo creo, honestamente, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joaquín. El tema de las comunicaciones Claro. es el gran problema de Torrevieja. El transporte. Torrevieja es una ciudad que está incomunicada y aún así está creciendo y aún así tiene posibilidades. Y ya no me quiero imaginar si no fuera una isla, porque Torrevieja es una isla. Hay que verlo así. Es una isla que tiene 3 entradas: una por el norte, otra por el sur y otra por Habanera, Carrefour, la ciudad Quesada. Entonces, si eso se plantea así, si se dota de una infraestructura, ya sea la nacional, ya sea lo que has dicho tú, si es que es tal cual. Y luego,
no puedo estar más de acuerdo contigo con la estación de autobuses. Mi trabajo final de máster fue hacer una nueva estación de autobuses para Torrevieja. O sea, yo creo firmemente en que la estación actual está desfasada. Es que está ruinoso, también, en un estado ruinoso. Y lo que sí que también espero y entiendo y me consta que en el momento en el que se saque de una vez el nuevo contrato de transporte público, el siguiente paso es en la nueva estación de autobuses. ¿Se había hablado ya en algún momento que había unos terrenos incluso? Sí, claro, sí, es que está avanzado, pero... La zona de Viñamalia, ¿no? No, era por Carrefour, ¿no? Por protección civil. Sí, el solar donde está por ahí, protección sí, civil. Leticia, me has pedido la voz en este momento. Yo les dejo hablar. Ya sabes, Josep, que me he hecho el propuesto este año de escuchar, estás no interrumpir. Enhorabuena porque lo estás llevando a cabo. Sí. El contrato de transporte, a ver si de una vez sale. Pero, ¿por qué no empezamos por la casa? Por la casa de esos transportes. ¿Qué pasa por empezar primero por hacer la estación de autobuses? No pasa nada, ¿no? No tiene por qué salir primero una cosa para hacer luego la otra. ¿No? O tienen que ir juntos. Primero el contrato de transportes para poder hacer la estación de autobuses. Yo entiendo que en buena parte va de la mano, teniendo en cuenta que la estación actual de autobuses será de titularidad privada, del que tiene... que también que eso ya pasa a ser privado, ¿no? La estación de autobuses va... La actual. La que se va a hacer es pública. Por eso. Pero sí, la hizo Costa Azul. Pero la que se va a hacer ahora, la que se supone que va a ser ahora, ya no es privada. La hará el ayuntamiento, ¿no? Con la sí, Generalitat, con quien haga falta. ¿Y qué tiene que ver entonces el contrato con esto? El contrato que se haga con transporte cuando se tenga que hacer y cuando esté licitado y cuando esté en condiciones de hacerse, sin que no esté el juzgado por el medio. No me sé los contratos porque no me los sé. Empezar por una cosa. Pero por lo que recuerdo, creo que parte del ahí tiene que ver, o sea, en el contrato se han planteado cosas que tienen que ver con la futura estación de autobuses. No te lo sé decir porque no me acuerdo. Pero o sea, sí que no sería de ahora como índole privado que es de ahora de Costa Azul, sino que a lo mejor sería mixto, ¿no? No, va a ser de titularidad pública. Totalmente. Vale, entonces si es de titularidad pública, que empiecen a hacer los proyectos y empiecen a hacer las licitaciones de la casa, aunque no esté por ejemplo, el transporte hecho, el contrato ya todavía... No sé si me estoy explicando, o sea... tengo que hacer la casa para los autobuses, sí, te entiendo. ¿no? Si los autobuses está pendiente de un contrato y la casa va a ser pública, pues empieza a hacer la casa, ¿no? O sea, no sé, si me estás diciendo, no, es que el contrato tiene algo que ver con la casa, digo, vale, entonces si tiene algo que ver la casa, ya sería mixto. No. Porque si el contrato... No tiene por qué. Pues entonces... No tiene por qué. Tú, una empresa que tiene una concesión o que presta un servicio puede estar obligada por contrato a desarrollar una infraestructura que sea pública. Exactamente. Y eso es lo que... Vale, pues entonces es el futuro contrato, ¿no? Es que no me acuerdo. No te estoy diciendo, pero que en el futuro contrato a lo mejor aparezca en una de las cláusulas el poner pasta para hacer la casa de los coches, ¿no? La casa de los autobuses. Podría ¿no? ser. Que cuando se le acabe el contrato no cojan la casa y se la lleven. Exactamente. No. José Miguel, por favor, acércate al micrófono, si no, no te pillo. Sí, pero a eso me refiero, que yo no entendía, digo, bueno, porque tiene que ver que no hayamos hecho el contrato todavía de transporte. No te lo sé explicar porque no me acuerdo ahora mismo, pero sé que pues algo había. Me gustaría que fuera a la par, me gustaría que hoteles y me gustaría que la infraestructura esta de los hoteles y todo esto nuevo, y luego no entrar por Torrevieja y ver un majestuoso NH, por ejemplo, y luego ver la estación de autobuses, que a mí me da vergüenza ajena. Entonces, claro, si queremos poner Torrevieja guapa, la queremos peinar, la queremos maquillar, la queremos poner tal, estamos barriendo un poquito debajo del es la puerta de entrada a Torrevieja para muchísima gente. Claro. Yo he usado muchísimo el autobús, tanto urbano como interurbano. Exactamente. Y da vergüenza. Yo cuando he venido con gente en autobús interurbano, es que no hay otra. ¿Tú sabes lo que forma yo he hecho yo muchas veces? Pararme una esto antes. En vez de llegar a la estación de autobuses, digo, no, como tiene una parada antes, digo, no, me bajo aquí. El problema de los edificios de las estaciones de autobuses, como decía Joaquín, la de Murcia y la de Alicante, ¿la recordáis?
Claro. Bueno, Sí, daba miedo, ¿eh? Y habían hoteles muy buenos, muy grandes de hacía muchos años. Es curioso que es verdad pasa eso. No, pero por eso, yo creo que lo he dicho, ¿no? Si el gran problema es que puedes hacer súper moderno algo, pero tú vas a Madrid y estás exactamente igual con un pedazo de estación tremenda. En relación si es privada, pública, mixta, lo que sí que es verdad es que lo que tienen que hacer ya el ayuntamiento de una vez, Sergio, es quitarse a la propiedad privada del medio, porque realmente eso es horrible. Es decir, yo creo que además, creo que apuntaba José Miguel con tiro certero, Costa Azul, ¿no? Yo creo que además yo estoy prácticamente convencido de que lo que tienen ganas es de que se lo compren, ¿no? Está claro. No tienen pero ahí está. Claro, porque no han invertido ni un duro. Claro, ni un duro, ni siquiera en una mano de pintura, en una refacción. No han invertido en nada. Claro, es oferta-demanda y está en un buen sitio, ahora un buen centro comercial, un buen supermercado relativamente cerca y me imagino que estarán tira y afloja, quiero suponer. Pues ahí está. Yo desde mi punto de vista, como ciudadano, ahí la mejor solución sería que se hiciera un aparcamiento subterráneo y que construyeran un parque encima. O sea, para mí esa sería la mejor solución. Vale, pero llevarte la estación fuera del casco urbano. Pasa primero por comprarlo, que eso volvemos a lo mismo, eso es propiedad privada, que se compre y ya está. Joaquín, donde está el Mercadona, había un embargo de 13 millones de euros. Interesó, se pagó ese embargo de 13 millones de euros y se construyó. O sea, perfecto. El que quiere... Yo como conozco la propiedad de Costa Azul, te aseguro que son duros. No. Que quieren vender. Que por supuesto están deseando de quitarse de medio. Ese pasivo. No, ellos regalar eso lo tengo clarísimo. En toda su historia no han regalado nada. Claro. Únicamente se han ido deteriorando sus elementos, sus autobuses, se han dejado deteriorar, hasta que están en una situación, bueno, pues oye, a vender el pasivo que tenemos. Claro. O sea, exacto. Y el activo que tenemos. Y a otra cosa mariposa. Y a otra cosa mariposa. Sí, o sea, exacto, sí. Que les vendría estupendamente bien. Ahora, la idea de Sergio es magnífica. Allí aquella zona necesita un parking. Un pulmón. Bajarse abajo un parking. Bueno, ha salido ahora a licitación la ejecución de la reurbanización de toda la colonia San Esteban. Es un proyecto que me lo pude ver ayer ahí en la plataforma de conservación del Estado, y está muy bien. y esto encajaría estupendamente con esto me pasa toda esa con reurbanización. la colonia San Esteban, que la teníamos, tenemos unos añitos, pues era la colonia, pues eso, un poco más los pisos del fútbol, lo que era un poco más tal, y esto me suena mucho a cuando hace siglos, tampoco hace tanto, un siglo, estaba Whitechapel en Londres, que era lo más barrio bajero, lo más Vete ahora, Whitechapel. Pues eso es lo que se trata. De donde está ahora lo que está más así, más deteriorado, refaccionarlo, ponerlo chulo. Y ahí lo que tú dices, no, yo del pueblo me llevo la estación de autobuses a otro lado, como están haciendo en todas las ciudades que las llevan fuera. La ubicación. Y exactamente, donde sea, pero no en el centro del pueblo. Y ahí poner un pulmón. Si te quitan los autobuses interurbanos del centro de la ciudad, ganan mucho en cuanto a la calle Antonio Machado, el semáforo de la calle Apolo. Eso es para morirse. Que parece que algún autobús va a comer la frutería. En la tienda de la frutería no me verás a mí. Cualquier día me da la sensación de que me llevo con el autobús. Esta ubicación que se ha comentado, que es el solar ese de protección civil ahí, está muy bien porque está justo con la CV, dirección la autovía, y por otro lado en la Nacional 332 está en ese enclave estratégico que permite que los autobuses entren y salgan muchísimo más rápido. Es un nudo de comunicación perfecto. Es el lugar perfecto. Para que maniobren los autobuses. Y después, ya te digo, y después esa zona, como tú bien has dicho, esa zona donde está la colonia, que aquello lo hizo Rasen, los murcianos lo hicieron aquello de una forma totalmente especulativa y tal. Bueno, aquello fue de libro, después aquello se embargó y no sé qué, y se perdió y no sé cuánto. Aquello es que es una historia para echar a correr. La historia de esa zona es para echar a correr. Pero bueno, esta es la historia de Torrevieja en sus múltiples estadios urbanísticos. Y
Pero aquella zona necesita una remodelación. Claro. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Una remodelación, y las remodelaciones pasan por hacer zonas públicas. Por ejemplo, si también el solar que está detrás de donde está la estación, la ciudad de la justicia y todo esto, allí tienes otro esto. Bueno, pues allí haces buena zona de aparcamientos bajos y tal y cual. Creas una zona permeable de esto de arbolado, de tal. La ciudad, aquella zona cambia, porque además tienes lo de Mercadona, te guste o no te guste, está bien. Está bien planteado. La cantidad de gente que se mueve a diario. Tú ahora te vas por la mañana en Hay esa zona. mucha más gente en esa zona que en el centro de Torrevieja, sí, pero a es cualquier una hora, ¿eh? A cualquier hora. Es tremendo. Pero me parece horrible. ¿Sí? Ya. Yo no puedo con eso. Yo lo veo y me pongo malo. Claro, lo siento en el pero- alma, pero- pero no. Pero porque tiene que llevar esa parte. Es que no sé, no he visto. A mí me Esta pone mal, semana está por un poco ejemplo, ocupado, el centro de pero Torrevieja no sé si Claro. cómo se ha presentado el tema de la reurbanización. Pero bueno, invito a Pero a mí me cualquiera que pone mire el proyecto que. Sí, yo lo he mirado. El mastodonte. Me lo miré. Sí. Me lo he mirado. Me vais a Ayer perdonar me lo miré, todos. Pero- muy bien. Volvemos en unos minutos, que vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y continuamos con este y más temas. Estamos de vuelta, nos separan breves minutos de la 1 del mediodía. Seguimos en la tertulia de los viernes y el siguiente tema que queremos comentar, les voy a leer un poco para ponerles en contexto tanto a nuestros tertulianas, como a ustedes que nos están oyendo o viendo en directo. La noticia que saltó esta semana es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana da la razón al PSOE de Torrevieja y anula la decisión del alcalde Eduardo Olón de prohibir el acceso a un expediente municipal. El TSJ de la Comunidad Valenciana validó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Elche, que estimó el recurso presentado por la edil Carol Ponce contra la decisión por decreto del alcalde de negar acceso a un expediente municipal. En concreto, era un expediente que investigaba una denuncia interna de funcionarios del área de servicios sociales contra una asesora designada justamente por el alcalde. El motivo de denegarle el acceso era porque contenía pues datos de un menor o una menor, no lo sé. Entonces, bueno, pues ese es el tema que lanzo. Volvemos a abrir, si te parece, José Miguel, por tu turno. Bienvenido de nuevo, Sergio. Tranquilo, que esto es una puerta giratoria como las que tienen los presidentes de los gobiernos. José Miguel, cuando quieras puedes, si quieres, abrir fuego con este tema de Carol Ponce. Bueno, pues vamos a ver. Siempre el imperio de la justicia tiene que ir por encima de las creencias o de lo que cada uno consideremos que debemos de hacer en nuestra profesión, en nuestra labor o en nuestros trabajos particulares. Entiendo, no conozco en profundidad cuál es el caso, por lo tanto no me voy a meter en camisa de once varas, como solemos decir. Pero sí es cierto que si por parte del PSOE se ha pedido acceso a una documentación, por parte del Partido Popular se le ha negado, alegando que, según la ley, hay unos datos de un menor que por la ley de protección de datos pues no deben ser conocidos, pero lo que habría que conocer es dónde está esa sutil línea roja en la que una persona que forma parte no del gobierno, pero sí como concejal de un municipio, en este caso de Torrevieja, pueda tener acceso a documentos que se tienen que solucionar, ver y resolver dentro de las facultades que tiene el municipio, los servicios sociales. No sé hasta qué punto, si la justicia ha dicho que sí que tiene derecho a conocerlo, pues está claro que hay que hacer caso, hay que cumplir la sentencia de la justicia y darle acceso a esa documentación. Otra cosa es la información o el uso que se le vaya a dar a esa información, ¿eh? Claro. Ahí ya sería adelantarnos a los acontecimientos, pero bueno, entiendo que no hay que poner el grito en el cielo. Partido Popular consideraba que eso no debía dar esa información, el PSOE consideraba que debía de tenerla, han recurrido a los tribunales y los tribunales han dictado sentencia y hay que cumplirla. Los micrófonos están abiertos para cualquiera que quiera intervenir. Yo quería decir una cosa, por matizar, por lo que tengo entendido, la cosa no es
O sea, no es el proceso no ha sido exactamente así. Lo que ocurre, el tema de servicios sociales, hay competencias que son delegadas de la Comunidad Valenciana. Se hizo lo que ocurrió cuando se solicita este expediente, se hace la consulta a la dirección competente de la consellería competente, que tiene que ver con este tema, que ahora mismo no recuerdo cuál es. Entonces se le hace la consulta de si ese expediente se debe o no se debe entregar a un concejal que en su derecho, en la labor de sus funciones, puede solicitar un expediente para fiscalizarlo. Y la resolución fue decir que no. Entonces, en base a eso, como una administración de rango superior había indicado eso, el ayuntamiento es cuando dice no, que nos están diciendo que no. Ahí es cuando desde el Partido Socialista se lleva a los tribunales y dice no, porque yo tengo mi derecho. Entonces los tribunales... Porque vulnera mi derecho fundamental. Vulnera mi derecho, claro, el concejal de la oposición, de fiscalizar. Y entonces ahí es cuando se plantea esta... Al final es un choque, ¿no? Entre dos criterios de administración. Bueno, y ha decidido que no, que prima el derecho de información, de acceso a la información de la concejal. A ver, yo cuando hablaba, creo, no sé, habría que volver atrás, que he dicho PP y PSOE, no he dicho PP de Torrevieja y PSOE de Torrevieja. Sí, total. Entonces, sí, entiendo, lo tengo muy claro, que no ha sido una decisión gratuita por parte del PP, y ahora sí digo de Torrevieja, que habrá tenido que elevar la consulta a un órgano de rango superior para saber si puede hacerlo. Y entonces, pues ese órgano de rango superior se equivocó. Sí. No son infalibles. No, pero se equivocó. Ahí están los recursos. Pero hay recursos jurídicos dentro del ayuntamiento que parece ser que también se han equivocado. Un juzgado en primera instancia dicta una sentencia, se recurre porque una cosa son los derechos fundamentales, que no se pueden obviar esos derechos fundamentales. Entonces ese gabinete jurídico o esa alta instancia pues también se equivocó. De hecho el juzgado así lo ha dicho. Sí. Pero nos estamos yendo un poco a lo que es el papelito que me ha dicho que sí. Pero el PSOE, ¿por qué pide ese expediente? Vamos aquí de la cuestión. Ese expediente se pide porque, como ya sabéis, porque se habló aquí en radio de ese tema, hubo una asesora que hizo las veces de funcionaria como trabajadora social cuando no estaba en ese cargo. Ella no tenía que hacer semejante cargo, no estaba puesta ahí para eso, era una asesora, pero no era una trabajadora social, ¿vale? Entonces hizo una serie de encuentros con gente que tenía que ir a bienestar social y tal, y entonces esa asesora hizo un trabajo que no era el suyo. Ya está, hizo un trabajo que no era el suyo. Y entonces funcionarios denunciaron ese tema, que esta señora estaba haciendo un trabajo que no era el suyo. Y los propios funcionarios fueron los que denunciaron. Vale, entonces ¿por qué se pide ese expediente? Porque quieren ver ese expediente, cómo lo realizó, de qué manera lo realizó, en qué se metió para poder hacerlo. Y, claro, es un expediente en el cual hay una menor. Y entonces se pide el expediente. No quiere el Partido Socialista saber quién es la menor, ni quién es el grado de eso, porque lo dijo bien claro y lo dijo Carol Ponce. Coño, bórrame todos esos datos, solamente quiero el expediente, pero no me hace falta tener datos de nadie. Quiero el expediente porque quiero saber quién dio el visto bueno para que esa asesora hiciera un cargo que no es el suyo. O sea, ahora mismo yo no soy, yo qué sé, geóloga, ¿vale? Y de repente me voy a una empresa a trabajar y me dice, oye, mídeme el terreno, mírame cómo está esto. Y yo, como entiendo, ¿vale? Como entiendo, pero no soy geóloga, pero entiendo, pues cojo y por hacerte un favor lo hago. Pues mal hecho. Pero es que no lo ha denunciado los propios funcionarios. Es que eso han sido los propios funcionarios que han elevado esa denuncia. Y entonces el Partido Socialista ha dicho, vamos a ver, ¿por qué se ha hecho eso? Y se pedía ese expediente para saber, o los expedientes en las que esa señora ha metido la mano cuando no tenía que hacerlo porque no estaba colegiada para hacer eso. Ni es funcionaria, por supuesto. Pero, bueno, entonces, pero si eso será pero lo que aquí se está juzgando, valorando, lo que estamos comentando es que el Partido Socialista le ha pedido un expediente al Partido Popular y no se lo ha
no se lo ha facilitado. Diciendo que estaban los datos de una menor. Quítame los datos de la menor. Vale, ellos han recurrido y un juez o un juzgado ha dictado sentencia y ya está. Y ahora que se tiene acceso al expediente, habrá que ver si esas irregularidades son exactamente. Porque lo mismo... No, pero vamos se está a ver. dando por hecho. No, yo no estoy dando por hecho nada. Yo no estoy dando por hecho nada. La denuncia cuando se recoge de que los funcionarios han denunciado, eso no lo he denunciado yo. Han sido los funcionarios que lo han denunciado. Yo me acuerdo cuando salió esto, fue hace meses ya. Sí. Era algún ex trabajador del departamento. Vamos a rizar el ritmo. No. Vale. Si es como dice José Miguel, si la noticia es que ahora tendrá que verse, o sea, ahora que el Partido Socialista de Torrevieja, yo creo que tiene el expediente, sí. Yo lo leo. Yo creo que hay que ir al fondo de la cuestión, como bien ha enfocado Leticia. Sí. El fondo de la cuestión, el tema, estoy de acuerdo con José Miguel, la noticia que nos ha planteado es sí o no a esta. ¿Qué hay que hacer? Por supuesto, la transparencia es una cosa fundamental que debe primar en las administraciones y además es un tema que no sé por qué nos cuesta tanto trabajo ofrecer y abrir las puertas. O sea, es que yo creo que nos cuesta mucho trabajo y más aquí que hay uno que estás en mayoría absoluta, pues creo que hay que abrir las puertas. Pero claro, en el trasfondo de esto todos sabemos lo que había. Todos. ¿No será mejor coger y decir, Leticia, toma el expediente? Toma. Pero si tienes que consultarlo con dejadme terminar el argumento. Vamos a dejar que termine Joaquín y continuamos. Yo lo que digo es lo siguiente. En el trasfondo de todo esto existe, una supuesta usurpación de funciones. En el trasfondo de esto. Supuesta, y además estoy contigo. Supuesta. No quiere decir nada. Por lo visto, bastante supuesta. Es una cosa que está ahí, que por lo visto esta persona... ejercía funciones que no eran suyas, pero eran continuo, era un tema, era continuo y ejercía de una manera un poco omnímoda y hacía firmaba cosas que tú no puedes firmar y entonces pues estabas usurpando funciones y esto es un tema muy grave, es un tema muy grave en un ayuntamiento. La usurpación de funciones por parte de una persona que además también supuestamente cogía y firmaba en nombre de otra persona, porque no ponía ya ponía el nombre de otra persona y firmaba ella. Entonces todo esto es muy grave. Claro, el ayuntamiento con su criterio intenta salvarle a esta persona, vamos a hablar así llanamente, el culo. Intenta salvarle el culo y para salvarle el culo pues lo que hace es no te doy el expediente y entonces le pido a alguien que me lo refrende, vale, te refrenda eso, pero al final, como aquí nadie tenemos responsabilidades, pues resulta que al funcionario de la Generalitat no se le ha pegado un tirón de orejas y se le ha dicho, oye, ya está bien, si te piden una cosa de este tipo, no firmes y no digas, que esto ya sabemos que es bastante normal, que si es de mis amiguitos, pues son los míos, y si son de los otros, pues los otros, que me da igual, que es un tema que me da igual. Y después, por parte de lo que es los servicios jurídicos del ayuntamiento, que líbrenos Dios, desde luego se están luciendo. Porque últimamente es que le están dando calabar a palo a estos servicios jurídicos del ayuntamiento, que en fin, habrá que pensarse qué sueldo tienen que pagarle, cómo le van a reducir el sueldo, porque al ayuntamiento le están dando palos jurídicamente por todos lados. No gana una. Que no entiendo. Entiendo cómo gobernando en mayoría... Porque yo creo que eso es ganar tiempo. Saben perfectamente que lo que están diciendo no es a ley, pues, chico, pero gano tiempo. Pero ¿ganas tiempo para ¿por qué te metes? ¿Qué necesidad tienes de meterte en un problema como este? Lo que pasa es que es una asesora que has nombrado tú. Y estamos y resulta que el ayuntamiento de Torrevieja pierde en los juzgados hasta la camisa, hasta las canicas. No gana una. Pierde hasta las canicas y esto hay que pensárselo. Una ciudad de este tamaño y de este calibre merece unos mejores servicios jurídicos. Que no es el hecho de decir, bueno, tampoco, como he escuchado, y sobre todo, tampoco ha hecho daño a nadie. Pero sobre todo transparencia, que no pasa nada. Pedimos transparencia, que no pase nada. El tema de la transparencia me vas a permitir decirte que es de todos los colores. No sé por qué hay esa opacidad cuando alguien llega a cualquier tipo de es totalmente. Hay una máxima o sentencia que dice que quien tiene la información tiene el poder. Y ya está.
Si yo no te la doy, sigo teniendo yo el poder. Pero Pero como si tú lo único- dices, en todos los colores. Pero si lo único que No es quiere ver patrimonio, es no, ese de nadie. expediente y ya está. Si la cosa es que ahora que se ha dado acceso, y es a lo que yo voy, veamos a ver si todo, porque todo lo que estamos hablando son elucubraciones y en base a una denuncia de quien sea, ¿vale? Pero que ahora se verá. Claro. Es a lo que yo voy, se verá qué consecuencias legales o no tendrá. Es que yo lo que estaba diciendo era eso. Claro. ¿Qué es? Que un partido ha dicho que no y el otro ha recurrido a un juzgado y le ha dicho que sí. Vale, ya está. Pero es Vale, que es tan fácil normal. como. Ahora vamos a ver qué ¿Lo es lo que hizo? pasa, qué es lo Sí. que había ahí dentro. ¿Firmó? Sí. Ahora, lo que tiene que ver si ha sido continuado en el tiempo. Pero, Leticia, o hay que ha dejar- sido un hay que dejar hecho tiempo al aislado. tiempo, hay que dejar tiempo Pero al por eso te tiempo, estoy vamos a diciendo, le esperar estoy a que- contestando a él, que dice, Ya. ahora se verá si eso no es. No, pero lo que se ve es que el propio hacerlo lo Partido hizo. Socialista de Torrevieja, quiero decir, que entiendo que esto que es un tema que el Partido Socialista de Torrevieja le ha estado dando bombo y ha estado saliendo varias veces hablando y dando ruedas de prensa sobre este tema. Que nos digan, a ver, en ese expediente que se supone que se ha intentado ocultar, que se ha hablado con gente de Valencia para que lo oculte, para que no salga, que se diga. Ah, que es se que ahora diga. tiene que haber otra transparencia. Claro, o sea, que se diga, porque si No, esto ahora ahora tiene que haber no, es no que- se vuelve a decir nada, a ver si simplemente era el bombo. O sea, lo que yo voy es, el otro día vi una publicación en Facebook del tipo que el Partido Socialista de Torrevieja suele hacer, en la que es sembrar dudas. Bueno, ahora ya nos lo han nos dan acceso al expediente. ¿Qué nos encontraremos? ¿Qué habrá? ¿Por qué nos habrán? A ver, yo es que esa forma de soltar así cosas para que al final la opinión pública parece que te acabas creyendo que sí, que hay un Pero eso es un trasfondo arma de doble filo, porque si luego no te encuentras nada, yo te voy a decir a ti. Exacto. ¿Y oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste? ¿Qué te has Sí, encontrado? Porque dímelo. pero la gente muchas veces ya se olvida y como Pero vivimos no- en la sociedad en la que vivimos, Sergio, de pero una no- detrás de otra, pues ya no te acuerdas de que a ti te estaban prometiendo que iba a salir, como decía Trump, voy a sacar la lista de Epstein y luego llegas al poder y no sacan nada. Pues al final vivimos en esa sociedad y jugar con esos juegos a mí no me gusta. Por eso yo digo, vale, que salga, pero si es que ya está, si no hay más tutía. Pero es el sistema político que impera ahora, no del Partido Socialista. Ahora No, todo el no, mundo no, es no. así. Sí, Sí, ahora, sí, te eso acabo de que decir nos esto, vamos a Trump. encontrar. Sí, no. Porque hoy en En día la sociedad las en la que redes vivimos sociales te y- llevan a eso. sí, ¿Y qué sí. pasará? Como mañana lo has hace años olvidado. cuando acababa una serie y ponía continuar. Continuar. Pues es exactamente lo mismo. Alejandro, eso se llama clickbait y está muy bien Es- para redes exacto. sociales, pero no para la política, no debería ser. Pero eso es la tristeza, por que lo que desgracia, estamos viviendo hoy en Está día muy, es muy, exactamente está eso. muy Hombre, popularizado. lo que está claro es lucubración o no, si efectivamente lo sabremos enseguida. Es decir, si es Yo no expediente recuerdo que una nada, Santiago, concejal. si no voy a conseguir nada y sé que Claro, no hay si, nada, ¿eh? si esa concejal ve que efectivamente lo que apuntamos aquí es razonable, entonces la gravedad es brutal, elevada a la máxima exponencia, con lo cual lo que tiene que hacer el Partido Socialista es continuar. Si Yo es lo verdad que- que se ha hecho eso, ¿no? Lo que a mí me da la sensación Por es mucho que menos han decapitado a muchos. es que la noticia, lo que ha sido noticia, ha sido el no dar acceso al expediente. Claro. Esa ha sido la noticia durante estos meses. Bueno, pero es dar pábulo a las llamas. Dar pábulo a las llamas, exacto. Ahora, una vez que ya se da acceso al expediente, no sé hasta qué punto, pues eso, si seguirá habiendo noticia o no, o sí, o qué. Entonces, pues Vamos bueno, a dejar, veremos, vamos a dejar veamos. el transcurrir del tiempo. Pues estaremos muy atentos a esto. Vamos a hacer otra breve pausa porque el tema que nos vamos a ir ahora, no sé si a alguien se le ha quedado algo más que decir. Yo no tengo ningún problema. Es que el tema que nos vamos a adentrar es, por desgracia, la actualidad de del estado de las líneas ferroviarias, con todo lo que ha acontecido esta semana. Y ayer o antes de ayer, no quiero equivocarme, el ministro Puente pues dio unas declaraciones y en fin, vamos ahora a ello. Volvemos enseguida en unos minutos por vuelta. El tema que tenemos que tratar, pese a que no es algo que nos hace mucha gracia, pero la actualidad manda, bueno, pues como todos sabéis, el domingo pasado ocurrió un gravísimo accidente en la localidad de Adamuz, provincia de Córdoba, con más de una cuarentena de fallecidos, que ocurre que unos pocos días después
ocurrió otro tremendo accidente ferroviario, esta vez por la caída de un muro en los trenes de Rodalies, de cercanías de Cataluña. Bueno, pues aquí hay dos puntos de vista que son los que quiero tratar, porque los maquinistas, que son los profesionales que tratan de llevarnos a buen puerto, nunca mejor dicho, convocan una huelga general alegando el deterioro inadmisible del sector. Sin embargo, en la larga rueda de prensa, que a mí me gustó por un tema, y es que no puso límite de preguntas, el ministro Óscar Puente, ministro encargado de Transportes, compareció. Se está todavía investigando, pero él alega tajantemente que no hay una falta de inversión en la red ferroviaria española. Sin embargo, no opina lo mismo los maquinistas, que son los profesionales al cargo. Entonces, este tema, mal que nos pese, pues hay que tratarlo porque es actualidad, por desgracia. Micrófonos están abiertos. Quien quiera intervenir puede hacerlo. Bueno, pues como me ha tocado siempre, pues vamos. Voy a empezar. Vamos a ver. Esto, en primer lugar, lo que hay que pensar que es una grave desgracia, porque en una semana no hemos tenido solamente el accidente gravísimo de Córdoba con 45 fallecidos, el de Cataluña con un fallecido, 2 trenes, en Cartagena ayer o anteayer otro accidente ferroviario con 6 heridos, y en Asturias también ha habido otro. Ese ha sido esta misma mañana, creo. Sí, sin heridos ni fallecidos. O sea, entonces, a la vista de esto, ¿quién es capaz de decir que las redes ferroviarias no tienen falta de mantenimiento? Pues el propio ministro del gobierno. Bien, pero es que el propio ministro tampoco es infalible, como hablábamos antes, porque precisamente en esa rueda de prensa utiliza una palabra que, como poco, a mí me parece inapropiada. Cuando habla del accidente de Adamuz en Córdoba, dice que ha sido un contratiempo. Vamos a ver, para mí un contratiempo es que esté esperando el autobús porque tengo que coger un enlace y llegue tarde, y entonces no puedo coger el otro. Eso es un contratiempo. Morir 45 personas y otras tantas que van a tener una vida larga con unos traumatismos físicos, mentales, familiares y todo eso, pues me parece, no sé, muy poco ético decir que es un contratiempo. Y decir que no hay, que están las vías ferroviarias perfectamente. Hay noticias de los maquinistas, que son los que están arriba del tren y son los que están pasando por las vías, y no los políticos, los que sean, que están diciendo que ahí el maquinista del es que no recuerdo, uno del era tren anterior ya había y el avisado. otro, el que subía de Málaga, que ya había avisado. En ese momento estaba diciendo que por favor redujeran la velocidad. Y que dijeran que los trenes que vinieran de frente, que los pararan. José Miguel, te interrumpo un segundo, porque al respecto de esto, Adif ha defendido la inversión y las inspecciones de la línea Madrid-Sevilla y califica como algo habitual las limitaciones de velocidad, que no están diciendo que no ha sido por el deterioro de la línea, sino que en ese tramo es algo habitual. Ahora todo el mundo querrá guardarse las espaldas. Claro, yo te comento lo que evidentemente dice Adif. Comentar lo que necesites. Esa es mi opinión. Sí. Yo se lo estaba comentando a Alejandro así en Lovagini. Esta mañana ha salido el jefe de la Policía Judicial, el que está llevando la investigación, y ha dicho: me dan ganas de no seguir haciendo la investigación, porque hay editoriales, hay todo el mundo ya sabe lo que ha pasado, cómo ha pasado, en qué término ha pasado, cómo ha sido, cómo no ha sido, y eso es deplorable. Que no puedas hacer una investigación porque hay otros que quieren hacer caer a ese ministro porque sí, a mí me parece vergonzoso y poco respetuoso. Los propios familiares de las víctimas han pedido que por favor no se emitan bulos, ni se... Bueno. Por el amor de Dios, que hay una investigación en curso. Cuando se termine esa investigación, el que tenga que caer, caerá. Y el que tenga que asumir responsabilidades, asumirá responsabilidades. Cuando Feijóo ha intentado decir, desde Galicia le han dicho: tú cállate, que bastante mal lo hiciste con el tren que tuvimos aquí. Cállate la boca. Más vale que estés calado. Y Bonilla no ha consentido que se hable, ni Feijóo, bueno, la otra porque es una loca al pario, pero bueno,
que no lo ha consentido, porque primero, respeto. Desde aquí hemos que estamos felicitado. calientes todavía, están los cuerpos calientes, respeto. Totalmente. Y que dejen investigar. Y a mí me resulta, de verdad, se me ponen los pelos de punta cuando el jefe de la Policía Judicial tiene que decir, suelto, porque ya están todos los informes hechos, ya han hecho toda la investigación. Bajarse Vito Quiles abajo donde cayó el vagón, que todavía estaban rescatando, a decir, bueno, aquí, fíjate tú, eso es vergonzoso. Vergonzoso. El que siempre lo dijo, el que tenga que caer, que caiga. Si me da lo mismo, tienen que asumir responsabilidades. Si es responsabilidad de Adif. Si es responsabilidad del ministro. Desde Rajoy se han invertido 700 millones más en las vías. Claro, esa es la parte que yo quería apuntar. Es que realmente estoy totalmente de acuerdo en un sentido, es decir, jugar hoy en día lamentablemente jugamos con la sensibilidad de la gente cuando todavía están los cuerpos calientes. Los cuerpos calientes a mí me parece terrible. Perdón, Alejandro, antes tenemos una última hora al respecto, y es la última hora es simplemente que la investigación da como válida que, perdonadme porque te sale publicidad por todos lados, que la investigación da como válida y apunta a una fractura de carril como la principal hipótesis. Claro, es simplemente la última hora. Y que puede ser, y que probablemente con casi total seguridad, y ahí me mojo, no se deba a una mala inversión, porque como bien apuntaba, lo que sí está claro es que podría ser un demérito por parte del actual equipo de gobierno si existe en la partida presupuestaria un decrecimiento brutal de la inversión, y no es así. Entonces, claro, si no es así, es fruto de la mala suerte. Bien, apunta José Miguel, es que la ley de Murphy es la ley que no falla jamás. Es decir, tenemos un accidente con 45 fallecidos, al día siguiente otro problema en Asturias. Mira, lo de Asturias no lo había ni escuchado. Supongo que habrá sido esta mañana, ¿no? Pero bueno, lamentar profundamente lo que sucede. Yo creo que el sistema ferroviario no es tercermundista, ni mucho menos como se pretende apuntar. Y lo único, y con esto termino, es que aprovechamos siempre y esto es verdad, y esto es del género humano, es decir, aprovechamos cualquier problema de estos pues para reivindicar lo que consideramos que siempre se puede mejorar, que todo es mejorable. Claro. Los maquinistas ahora se ponen a la huelga, pero en paralelo los médicos no estamos de acuerdo y entonces tenemos huelga sine die porque estamos no sé cuántas horas. Educación. Estamos pasando por unos momentos muy difíciles. Antes de que hablara Joaquín, solamente quería matizar una cosita que a lo mejor no lo he dicho. José Miguel, yo no estaba juzgando... Un segundillo nada más. No obstante, yo creo que aunque no seamos todos doctos en la materia, cuando se ve en la foto las primeras imágenes con el corte, más o menos teníamos claro que eso era... Podía ser otra. Bueno, ahora pero ahora puede ser. Yo lo que los dos matices que he dicho en cuanto a eso es que la intervención del ministro con esa palabra, que la considero inapropiada para un caso tan grave, tan gravísimo, y luego el que decir que es que mucha coincidencia. Son 4 leyes de Murphy en una semana. En el de Asturias concretamente ha sido parecido a lo del de Cataluña. Al salir de un túnel estaba desprendido una hecha. Pues por las lluvias el muro cedió. ¿Era predecible? Pero el muro habrá que hacerlo bien, ¿no? Sí, pero bueno, de las lluvias. Cuando llueva no nos metemos nadie en un vagón de un tren, ¿no? No, pero te estoy diciendo, de las lluvias que han habido, ha cedido ese muro. Bueno, yo creo, hay veces que la mala fortuna también... Pero estamos hablando de mala fortuna. Vamos a dejar a Joaquín. Conduciendo a 120 me revienta la rueda, me mato. Vamos a ver. Dejamos a Joaquín hablar. Vamos a hablar de hechos. Nosotros somos... yo por una serie de circunstancias conozco un poco todo porque me ha tocado hacer trabajos para DIF y para trabajos geológicos para DIF y para todo este tipo de cosas aquí en la zona del AVE de aquí y también en Andalucía. Y nosotros, primero, somos un país ejemplo a nivel ferroviario. Somos un ejemplo porque cuando vas a ciertos países
uno de los ejemplos que te ponen en el tema ferroviario, tanto en infraestructuras como sus componentes, como el tipo, la calidad de tipo de ferrocarril y de sistema, somos uno de los ejemplos, ¿no? Y este accidente nos va a costar dinero. Nos cuesta dinero a nivel de ventas internacionales como tal, porque esto siempre tal. Somos un ejemplo y eso me gustaría que se considerara, ¿no? O sea, es un tema, a veces tiramos de todo y entonces ahí, pues bueno, pues enfangamos. Después, a nivel... la red ferroviaria española es una red ferroviaria complicadísima porque tenemos un territorio a nivel de estructuras de ingeniería complicada para hacer carreteras, para hacer ferrocarriles, para hacer todo. Es una estructura complicada. Tenemos unos terrenos muy complicados y siempre, yo siempre pongo como ejemplo el tema, en el trazado de la carretera de la A92 a la altura de antes de llegar a Granada, allí cuando vas a subir al puerto de La Mora, pues allá hay un tramo que yo cuando estudiaba la carrera en Granada, pues aquel tramo se deslizaba y la carretera continuamente cortada pues se deslizaba. Bueno, pues pasé hace 4 meses por allí para una reunión y allí estaban haciendo obras porque se deslizaba y siempre está utilizando ese terreno. ¿Por qué? Porque son terrenos desde el punto de vista geotécnico, geológico, muy complicados. Sí. Se comportan de una manera muy complicada y muy difícil. Vale, el tramo ese es complicado. Es un tramo complicado porque hay deslizamientos y hay una serie. Entonces, cuando nosotros tenemos unos terrenos, cuando encima de ese terreno se coloca un balasto, el balasto no es algo que simplemente está allí para soportar la vía. No, ni mucho menos. El balasto es un elemento más de la seguridad de la vía. Y el balasto, desgraciadamente, con el peso y como cada vez... ¿Cómo ocurre esto? Porque cada vez utilizamos más el tren. Y utilizamos más el tren. Mirar en Alemania que están ocurriendo accidentes continuos, en Inglaterra también, porque están utilizando más el tren y cada cuanto más utilizamos ese balasto, esos terrenos, se van desgastando. Soportan menos. Las vías se deterioran más. Puede haber defectos. Parece ser que hay un defecto en algunas soldaduras o en algo que al temblar el balasto pues ha roto, ¿vale? Con la propia calidad del hierro, ¿no? Puede ser también. Puede haberlo. También puede haber que en un momento determinado no sé la calidad. Pero y después, es cierto también que la época dorada de las inversiones ferroviarias en España fue con Zapatero. Después aquello decayó en la época de Rajoy y ahora ha subido un 47%. Sobre la media europea, somos un país que está no en la media, pero algo menos que la media. Pero invertimos más que, por ejemplo, nuestra bendita Alemania, porque claro, no como Francia, porque Francia es un ejemplo a seguir en el tema ferroviario. Pero hacemos más que Estados Unidos, que Inglaterra y países, digamos, que Italia, países de nuestro entorno. O sea, que tenemos que considerar eso y que el ferrocarril es un sistema público y privado de funcionamiento que es seguro y sin problema. Pero puede ocurrir esa casualidad, porque fíjate, el tema de Alamuz, bueno, terrible, tal, que pase en ese momento el otro tren, que, bueno, es una serie de casualidades que dices tú, bueno, la tormenta perfecta, pero nosotros en nuestra vida sabemos que hay tormentas perfectas, en nuestra propia vida, sabemos que hay, y tú, bueno, ¿y cómo está pasando a mí todo esto al mismo tiempo? Pues pasa. Después, como los terrenos son complicados en nuestra zona, en este país, pues resulta que nuestros terrenos se deslizan mucho y cuando hay un muro de contención, pues cuando vienen esas riadas, pues,
se le va. Perdóname, Joaquín, me interesa mucho saber al respecto de este tema, evidentemente, lo que tiene que decir Sergio, porque, bueno, pues tiene, por su profesión, creo que puede darnos también una opinión muy válida. Y Alejandro, yo te pido que controles la hora, porque sabemos que te tienes que ir en el momento en que te... ¿verdad? Sergio, si tienes a bien... Es que hay varias cosas que entiendo que se dicen y que entiendo que se dicen con la mejor intención del mundo. Está claro que no hay que sacar conclusiones. Yo me acuerdo el otro día que pude intervenir aquí, me llamasteis, que el carril, que había una foto del carril roto, no quiere decir que el accidente haya sido porque el carril se haya roto. Que parece que es así ahora, bueno, puede ser. No, sí, esa es la investigación que hay que dejar que se haga y que se sabrá exactamente cómo ha sido el accidente. Ahora bien, a lo mejor, y entiendo que hay que... Y no voy a hablar ni de partidos políticos ni de nada, porque entiendo que se dirá que es que viene de los recortes del PP, otros dirán que no, que es que ahora no se hace. No, es que no quiero entrar ahí. Y lo que voy a hacer, una vez uno me dijo que es una falacia. Yo he estado trabajando en el mantenimiento de vía convencional de Adif en Cataluña. El muro que se ha caído, eso me hubiera tocado ir a mí a arreglarlo. O sea, esa red, la red de Rodalíes, que es distinto al AVE. Tuve también un tiempo en el AVE, en la línea Madrid-Valencia, de Valencia a Minganilla, pero bueno. Desde mi punto de vista, y con lo que yo he podido ver y conocer, falta muchísima inversión. No se hace todo lo que hay que hacer muchísimo. Hay zonas y hay vías que están en un estado deplorable. Entiendo que a nivel seguridad y a nivel marca España queramos hablar de ese transporte público que lo hemos tenido, que se ha invertido, que en la época de Zapatero se construyó mucho, está muy bien. El problema es que queramos señalar al que queramos, no se ha mantenido. Y en 2026 el sistema que hay, y yo estuve en 2023, el sistema que tenemos tiene muchas carencias y los contratos de mantenimiento que se hacen son insuficientes, no se dota de los recursos necesarios. Y no pasa nada por decirlo. Y esto es lo que dicen los maquinistas, que los maquinistas son los que mejor se conocen la vía. Porque es así. Y quiere decir que sea un problema de la vía, del carril, que se haya roto la causa de los accidentes. No, sí, es que no va por ahí. Pero reclamar más seguridad, reclamar más inversión y hacerlo notar es una obligación y no se pueden y no, es que es lo que debemos de exigir todos los usuarios. A mí me encanta el tren, yo soy firme defensor del tren y me encanta la vía, y yo sé que mis compañeros de Cataluña ahora no me quiero imaginar ni cómo están, porque lo sé. Y porque es gente buena que hace todo lo que sabe y puede con los medios que tiene. Pero yo he visto en mis propias carnes, yo he visto los presupuestos, yo he visto cómo se gestiona y yo he visto cómo no se llega con el dinero que hay a hacer todo lo que se tiene que hacer. Entonces, si yo sé que con buena voluntad se trata de... No hay que decir... Vale, si soy el primero que eso lo puedo comprender, pero de verdad que yo es que con una cosa que he visto con mis propios ojos, que he estado en la vía, recorriéndome las vías por las noches, viendo reparaciones, viendo cómo a final de año te vas quedando sin dinero y vas haciendo solamente lo más urgente, los parches. Yo he vivido descarrilamientos, o sea, es que todo yo lo he visto, por suerte sin víctimas ni nada, pero... No, a mí el cuento de no, es que ahora vamos ya como un cohete, es que Rajoy fue lo peor y ahora ya se ha vuelto a invertir mucho. Bueno, tenemos también ahora más kilómetros abiertos y más trenes circulando. No, también hay que tener en cuenta cuando se habla de cifras en absoluto que hay que siempre relativizarlas con la inflación, con los kilómetros y con los trenes que hay circulando. Entonces, a mí, yo lo que no quiero que pase, y con Joaquín estuve aquí comentándolo en su día, es lo mismo que con el apagón. Yo lo que no quiero es que se vaya diluyendo, vaya pasando el tiempo es que no sabemos, hay que investigar, y dentro de 7, 8 meses
pues no haya ninguna responsabilidad, ¿no? Al final, no se queda en agua de borrajas y ahí se queda la cosa. Entonces, a mí es lo que no me gustaría. A mí hay una cosa que me ha parecido clave en las primeras horas. Y es las limitaciones de velocidad que se han producido en diferentes tramos por toda España. Las limitaciones de velocidad, se diga lo que se diga, se producen principalmente, porque los que lo detectan son los maquinistas, por problemas que se detectan en la vía. Y entonces se ponen esas limitaciones de velocidad hasta que se reparan esos daños. Eso yo lo he vivido 1000 veces. Perdona, Sergio, necesito cortarte. No te preocupes, el tiempo nos acucia. Alejandro se tiene que marchar, pero antes de irnos, quiero que me digas tu Sarmentazo y tu Abracico. Ya la jodí. La reacción ha sido... No sé, pero... Pues entonces te puedes ir si quieres. Perdóname, pero me ha hecho muchísima gracia la espontaneidad de ese... El tema que estamos tratando es muy delicado, evidentemente. Lo que pasa que el tiempo también es limitado. A mí me gustaría que, si queréis hacer una ronda muy breve, por favor, porque tenemos que dar ese sarmentazo y ese abracico. Si se te ocurre, lo dices. Si no, pasas. Se me ha pasado total. Pues no te preocupes. Paso palabra y prometo que para la siguiente digo 2 y 2. Vale, puntito negativo, Alejandro. En todo caso, te puedes marchar tranquilamente, porque las obligaciones mandan. Si os parece, como os decía, mira, por cerrar el tema e irnos al yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio. Somos dos técnicos que nos complementamos por nuestras profesiones. Tenemos esa gran suerte. Y además, personalmente nos entendemos muy bien. Entonces, evidentemente, falta mantenimiento. Es una cosa que está cierto y que yo... porque soy el primero que digo, cuando los terrenos son como son, y si son así, pues habrá que echarle más dinero. Y si un muro se cae porque llueve, el trabajo del muro es no caerse cuando llueve. No, es lo que digo yo, habrá que hacerlo bien. Claro, yo he arreglado muros. Es el trabajo del mantenimiento. Y si no se ha hecho y si no se ha revisado, es porque han faltado recursos. Ese muro tiene que estar previsto para que en el caso que suceda ese tipo de lluvia, con ese desplazamiento, pues aguante. Es un muro de contención. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Es necesario el mantenimiento, es necesario esto, pero sí también que no hagamos de este momento el momento crucial, sino este es una llamada de atención que nos ha costado lo infinito, lo máximo que nos puede costar a un que país. Son vidas humanas. Y por eso yo pienso que como población tenemos que estar con los maquinistas. Sí, y además yo sí que te voy a dar la razón, Sergio, en algo muy importante, y es que se investigue, pero que no se dilate demasiado en el tiempo, porque evidentemente necesitamos y tenemos el derecho de saber. Leticia, no me has comentado nada. Vamos con tu última intervención, si te parece, porque se nos acucia el tiempo, y si quieres, la ley te ampara si quieres callarte. Lo de la ley lo tengo muy claro. Yo creo que ya he dicho antes lo que tenía que decir, claro. Y yo creo que cualquier cosa que se diga de este accidente en concreto, está claro que tenemos la libertad de hacer huelga en este país, gracias a Dios, en todos los ámbitos. Ahora los maquinistas creen que tienen que hacer huelga también, y yo les apoyo porque si lo necesitan y porque creen que tiene que ser, el apoyo va en eso, y yo sigo diciendo que por favor que dejen investigar. Sencillamente. Que dejen investigar y que no hagamos caso a editoriales, en plural, porque luego me dicen, que tú, no, editoriales, que no, y por supuesto que los bulazos que corren por las redes sociales, que por favor, que no sé qué es peor, el que lanza el bulo o el que se lo cree. Es que no sé qué es peor. Entonces, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en investigar, que eso como mínimo. Que no sea un bulo. Vamos a cerrar, si os parece, con el habitual abracico y sarmentazo. José Miguel, empezamos como es habitual también por ti. Vale, pues nada, para mí el sarmentazo en estos momentos es para aquellos cuya responsabilidad de la seguridad en estos momentos de las vías ferroviarias no han estado finos, y en fin, por lo que sea, por falta de inversión, por falta de interés, por la causa que sea. No se puede decir luego a posteriori que vamos a mejorar. Y el abrasico para mí es para los ciudadanos de ese pueblo de Adamuz, que fueron los primeros en llegar a auxiliar a las personas que lo necesitaban. Pues ahí lo tenemos, muy merecido ambos.
Joaquín, cuando tú quieras. Yo también, el abracico, por supuesto, para el pueblo de Adamuz, que ha representado lo que es este país, siempre lo que representa este país. Son todo lo bueno de este país. Y mi salmentazo es para la persona que representa todo lo malo de este país, que es la presidenta Ayuso de la Comunidad Autónoma de Madrid, que representa todo justamente lo malo de este país. También queda ahí el sarmentazo y ese abracico. Vamos, Leticia, contigo. Pues yo me voy a unir porque, claro, el abracico no el abrazote, porque de verdad, pues, cuando tú pierdes a un familiar porque viene de una enfermedad larga y tal, dices, bueno, toca. Pero cuando te despides de una persona que se monta en un tren o esperas a una persona que viene en ese tren y pasa lo que pasa, yo creo que de eso no levantas cabeza. Nunca. Yo creo que nunca. No. Y bueno, lo voy a compartir un poco, ¿no? Por el saber estar y saber ocupar su lugar y saber dar a quien tiene que dar su lugar y saber decir no a punto a Moreno Morilla, ¿no? Que chapó. Ha dado la talla. Ha dado la... Sí. Ya le podían haber copiado otros. Ha dado la talla. Y el sarmentazo, pues a la... Es que podría decir, pero estamos en la radio. Pues a la señora Ayuso, ¿no? Vale. El sarmentazo. Y que por fin, señora Ayuso, sí, el funeral de Estado se hará en Huelva. Sí, donde tiene que ser, señora Ayuso. Pues ahí también tenemos ese sarmentazo. Yo sigo diciendo que todo lo que estáis diciendo es bien merecido. Sergio, te toca para que tú me digas a quién se lo dedicas. A ver, la verdad que no tengo muchas ganas de sarmentazo, porque creo que tampoco esta es una semana muy buena. Entonces, bueno, creo que el sarmentazo no lo hemos llevado todo el país. Pero bueno, si tengo que decir a alguien es a todas esas autoridades, a todos los responsables que ya sea por dejación, ya sea por lo que sea, han permitido que tengamos un sistema ferroviario que cada vez se esté degradando más, que cada vez nos acostumbremos más a los retrasos, que cada vez nos acostumbremos más a que ya no se indemniza por llegar un minuto tarde, ahora ya hablamos de una hora. Entonces, en ese sentido creo que ya sea por omisión, ya sea por falta de conciencia, o ya sea por corrupción o por lo que sea, mi salmentazo va para esa gente. Y el abracico, realmente quiero hacer dos, porque no me esperaba yo hoy estar aquí con José Miguel y bueno, quería meter un poco la cuña. Le quiero dar un abrazo porque están preparando una exposición. Él es el comisario de la exposición de la Cofradía de San Juan Evangelista, que celebramos el 75 aniversario este año, y bueno, en un mes se abrirá y quería darle el abrazo a él. Y por otro lado, a mis compañeros del sector ferroviario. Yo he vivido cómo son accidentes, ni de lejos como este, ni en las circunstancias que tenemos ahora mismo en España, y sé que tienen que estar pasando unos días, currando como cabrones, porque es verdad, porque en el sector ferroviario, desde el operario hasta el técnico, hasta los que están ahí pisando la vía, se curra como cabrones y sobre todo pensando en dar un servicio público. Por lo tanto, mi abrazo va para todos ellos. Desde luego bien merecido, y podemos dar cuenta de que los trabajadores al final muchas veces soportan un peso pues que los de arriba no están llevando. Nosotros no podemos más que daros las gracias a todos. Tenemos... yo quiero darle las gracias. Hombre, claro, por supuesto, faltaría más. A Sergio, porque en fin, por alusiones. Por alusiones claro, propias, pero bueno, sabes tú que lo hago con todo el cariño y satisfacción, y que soy una persona que una vez, no sé si lo he dicho aquí, pero una vez se lo dije a mi mujer, digo, mira, en el epitafio cuando me muera tienes que poner, este se metía hasta en los charcos. Que es donde más se divierte uno, además. José Miguel Toro, Joaquín Martínez Campillo, Leticia Fernández, Sergio Sala y Alejandro Blanco, que ha tenido que dejarnos antes por obligaciones. Os doy las gracias por una semana más. Están los micrófonos de Torrevieja Radio. Esta es vuestra casa y eso es lo que hemos hecho: dialogar y terminar en buena paz. Y a ustedes, pues les emplazo a unos segundos que volvemos enseguida. Muchas gracias a todos.